el gentío se agolpaba sobre él para oír palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por ahí vi en el chat que la hermana Carmen Montero estaba pidiendo oración por un hermano suyo que está hospitalizado, para que allí, cuando nuevamente tengamos la oportunidad de acercarnos a los pies de Cristo, pues tengamos en cuenta esta petición. Amén. Aquí, comenzando Jesús el ministerio, así se dice en Mateo capítulo 4 del 18 al 22, cuando comenzaba Jesús ministerio. El llamado de los primeros apóstoles, allí estaba Pedro y Andrés, los primeros apóstoles que fueron llamados. Pero ellos en esos momentos, en esos precisos momentos, estaban vacíos. Reconocemos que tenían vida, y mientras el hombre tenga vida, tiene esperanza para sus problemas. Aunque tenga una familia, aunque también tenga proyectos, todo eso encierra el hacer del hombre. Pero mientras no tengan a Cristo en su corazón, así boguen, así vayan y tiren las redes, esos hombres están vacíos. Nosotros estamos vacíos. Pero vemos que Pedro, antes de encontrarse con Jesús, venían de perder el tiempo. Toda la noche habían pescado. Así es el hombre. Mientras no haya en su corazón la presencia de Dios, pierde el tiempo y la oportunidad de recibir de Dios la bendición, su salvación. Anda de un lado para otro, y al caer el día advierte que ha perdido ese tiempo. Y tal vez eso ocurrió con Pedro, y tal vez de pronto Pedro, por causa de esa situación, estaba malhumorado, estaba inconforme hasta con la propia vida. Lanzar una y otra vez la red y no pescar nada. Eso generaba, como puede ser en todos nosotros, una inconformidad. Y es normal que eso sucediera. Todos hemos pasado por momentos muy difíciles, momentos en que creemos que todo se termina, que ya las fuerzas no son suficientes, cuando el hombre creía que lo había perdido todo, que no había esperanza. Se le atravesó a Pedro y a Andrés, así como se atravesó con nosotros, la solución de sus problemas, pero especialmente el de la salvación. En momentos en que Pedro y Andrés no conocían siquiera a Jesús, no lo habían oído hablar. De pronto digo yo que frente a la actitud, a la situación que había presentado toda una noche de pesca, de pronto lo que menos
menos quería Pedro era escuchar a Jesús. Eso a veces suele suceder con los amigos y hasta con nosotros mismos en su momento. Pero, contrario a todo, Jesús se dispuso no solamente a hablarle a ellos, sino a los que estaban allí, aproximándosele. Y yo me imagino el discurso que le dio el Señor, que la vida de Pedro en ese momento fue tocada por el mismo Dios. Ese hombre que en ese momento tenía un profundo dolor en su corazón porque a su casa no podía llevar nada, un sinsabor de la vida, de pronto no sabía qué hacer, qué llevarle de comer a sus hijos. Pero ahí estaba la mano extendida de Dios y el consejo oportuno de la palabra de Dios, esa palabra hermosa que da vida si uno la cree, esa palabra que alimenta y esa palabra que salva. Entonces, en medio de esa situación, bendito sea el nombre de Jesús, esa situación adversa para Pedro y para Andrés, llegó a ellos palabra de Dios. Cuando muchas veces Jesús se acerca a nuestras vidas en medio de las dificultades, con su mano extendida, a veces nosotros ignoramos la presencia de Dios, no nos acordamos siquiera de Él y queremos de pronto hallar solución por nuestras propias influencias o por nuestras propias fuerzas. Lo apartamos a Él de nuestra vida, de nuestro proyecto, pero a pesar de esa conducta alevosa que nosotros solemos tener a veces contra Dios y a veces los amigos a quienes muchas veces visitamos, pero Jesucristo está allí, como lo estuvo al lado de Pedro, montado en un lugar humilde como es una barca que venía de perder el tiempo, pero ahí estaba Dios predicándole la palabra, su palabra, para que ellos pudieran entender la misericordia de Dios. Y aunque se susciten de pronto murmuraciones, debemos siempre ser obedientes a la palabra de Dios, por muy difícil que sea o de pronto imposible para las personas, porque a esa palabra le dio el mejor consejo que podía recibir Pedro. Dios nos habla de muchas maneras, pero la gloria del Señor siempre está presente delante de nosotros. Dice la Biblia que cuando Jesús terminó de predicarles a ellos, Pedro escuchaba atentamente lo que Jesucristo les hablaba. Y el Señor le dijo específicamente a Pedro, el mismo que no hacía mucho había llegado aburrido de esa pesca fracasada, le dijo que llevara de nuevo la barca a la parte más honda del mismo lugar donde se encontraba. Cuando el hombre recibe la palabra de Dios, debe creerla y debe meterse allá donde Dios le dijo que iba a estar la bonanza, que iba a estar la bendición de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Donde están las riquezas de Dios, allá donde está la profundidad de Dios, y no me refiero precisamente a bienes. Así es la obediencia a Dios. Hay que meternos en la profundidad de Dios.
Y de allá, de esa profundidad, nunca saldremos vencidos, vacíos. De allá la abundancia de Dios llenará nuestro ser. De allá tendremos nueva fuerza, nuevo alimento espiritual. Y seguramente seremos buenos pescadores. Y daremos frutos buenos para el Señor, para servir a este Dios de misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Refiere la Biblia que Pedro quiso desfallecer. Es que el problema de nosotros los cristianos está en no creerle a Dios. Ese diálogo de Pedro con Jesús, que da cuenta el libro de Mateo en el capítulo 4, y que igualmente lo acabamos de leer en Lucas 5. Es el primer contacto que tiene Pedro con Jesús. Antes, como dije, no se conocían. Y así sucede con el hombre, con Dios. El hombre sin Dios no le conoce. Pero aún, habiéndolo conocido, a veces nos habla y no la creemos. No le creemos a Dios, y aún peor, aquellos que alcanzamos hoy la salvación, si nos descuidamos, terminamos dejando de creerle a Dios. Y por eso es que nosotros podemos apartarnos del Señor. Ahí, en ese momento, estaba Dios delante de ellos, de Pedro, de Andrés y de los que estaban ahí. En la persona de Jesús, el Dios manifestado en carne, para que ellos obedecieran, creyeran en su palabra, creyeran que allí estaba el alimento, la bonanza espiritual que ellos necesitaban. Tanto es así que una vez Pedro lo creyó, se dispuso en su corazón a atender la voz de Dios. Pero antes, momentos antes, había tirado la atarraya una y otra vez toda la noche y no habían sacado nada. Sin embargo, fue motivo suficiente para que cuando Pedro recibe esa orden de Dios que se fuera mar adentro, no vaciló. Creyó en Dios. Y le dijo: iré allá donde tú dices, pero en tu nombre, Señor, en tu palabra, porque tú lo mandas. Allá voy a echar la red, voy a tirar la atarraya. Y dice la palabra de Dios que en ese momento hubo una gran bonanza, una pesca milagrosa. Eso es lo que tiene que tener en cuenta siempre el cristiano. ¿Cuántas veces hemos estado sí en esas condiciones? ¿Cuántas veces hemos doblado rodilla una y otra vez? Hemos orado y orado y orado al Señor, pero tenemos la firme convicción que al tiempo de Dios podremos cantar esa alabanza de David, un salmo hermoso, allá el Salmo 40, me gusta mucho, lo cité mucho en mi momento de aflicción. Pacientemente esperé en Jehová, pacientemente clamé al Señor, oré una y otra vez, y Él, el Dios Todopoderoso, el Dios de misericordia, que no es otro que el Señor Jesús, inclinó su oído a mí, escuché su clamor, escuché su voz, Él escuchó mi clamor. Y Él vio mi lloro de mi corazón, el quebranto de mi alma. Entonces Dios extendió su mano poderosa. Y yo puedo decir textualmente que vi esa mano. Y yo sé que muchos de los hermanos que están aquí han podido ver esa mano milagrosa, esa mano poderosa que nos ha rescatado no solamente de este pecado en el que andábamos, sino de nuestras aflicciones, porque hemos creído
y nos hemos metido en la profundidad de Dios. Hay que creerle al Señor, hay que mirarlo por la fe, así como lo hizo Pedro. Sabemos que nosotros hemos confiado en el que tiene todo el poder, en el que tiene toda la misericordia. Sabemos que Él nunca nos dejará con las manos vacías, sea en lo material o sea en lo espiritual. Pero como dice Proverbios 8, del verso 17 y 18, amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riqueza duradera y de justicia. Ese es el amor de Dios. Sabemos dónde está la riqueza de Dios y no me refiero al oro, a la plata, de ninguna manera. Hay que meterse en el Señor como hizo Pedro. Hay que meterse entonces más adentro. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien dijo Salomón, ahí en el mismo proverbio, porque los que ofrecen a Dios para cada uno de nuestros hermanos, dice allí el proverbio que estamos leyendo, lo que yo doy, dice el Señor, es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Ese es lo que Dios nos da a nosotros. Lo demás, cuando muramos, se queda aquí. Pero lo que llevemos del Señor, lo que alcancemos a tener de Él, la misericordia para que Él sea nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestra fortaleza, estará siempre con nosotros. Yo le pido a mi Señor Jesucristo que nos ayude a perseverar siempre, mar adentro, para que cada día nos llenemos del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya.